Muy buenos días, hermanas y hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Agradecido al Señor por estar una vez más con todos ustedes en este nuevo programa. Ya hace varias semanas que no estoy haciendo los programas. Ustedes saben bien que nosotros somos una iglesia misionera y fuimos a hacer un viaje misionero. Agradecido al Señor por haberlo hecho. El Señor nos acompañó en el viaje de ida y vuelta. La palabra de este Evangelio de la Gracia tuvo cabida en los corazones de algunos hermanos, hermanas, quedado ahí sembrada la semilla de la palabra. Y bueno, el Señor nos permitió también llevar colaboración de los hermanos y las hermanas, ¿no?, que han donado para que los hermanos que necesitaban zapatillas, ¿no?, pantalones, camisas y diferentes ropas. Mi esposa preparó todo y lo llevamos en bolsas de consorcio. Y gracias a Dios le llegó a los hermanos. Le agradecemos a todos los hermanos que han colaborado en esto. Es una manera, yo digo que es una manera de predicar el Evangelio. Cuando los hermanos colaboran con nuestro viaje misionero, ellos al dar o al donar ropa, no para los zapatos, todo lo que es la parte vestimenta, es una forma de predicar el Evangelio, de hermosear el Evangelio. Y bueno, los hermanos, imagínense, quedaron re contentos con todo lo que se llevó, agradecidos a todos ustedes, los que colaboraron, hermanos. Es una manera de predicar, de adornar el Evangelio, ¿no? Y si no fuera por ustedes, hermanos, que colaboran con este viaje misionero y otros que vamos a seguir haciendo con la ayuda del Señor, es ciertamente que nosotros por nosotros mismos no lo podríamos hacer. Queremos agradecer al hermano Dante, zapatero, de acá, que vive acá a la vuelta. Él también, él dio calzado para poder nosotros llevar. También la hermana Karina Ponce, hija del pastor Jorge Ponce, también colaboró grandemente para que nosotros pudiéramos llevar calzado para los hermanos, zapatillas, calzado, para que los hermanos tengan que ponerse. También que agradecemos a María, quien también nos ayudó en la recolecta de ropa, ¿no?, de todo tipo de ropa que después fue arreglada, y bien puesta para poder llevar. Gracias al Señor. No me acuerdo de algún otro hermano o hermana, porque más trataron con mi esposa que conmigo. Pero gracias al Señor. Es una manera de predicar también, de colaborar con el Evangelio. Usted pone su grano de arena, otros oraron al Señor por nuestro viaje, lo cual queremos agradecer a los hermanos que estuvieron orando por nosotros, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384, que también colaboraron con nosotros para poder hacer el viaje. Agradecido a todos los hermanos que colaboraron. Fue un viaje bastante agradable. Hemos ido a alguna o dos, tres iglesias a predicar esta palabra, pero el Señor nos puso delante de nosotros hermanos que estaban interesados en escuchar más atentamente. Pedimos oración por el pastor Jorge Gamarra, ¿no?, el pastor allí con la esposa de él, que la hermana, la esposa del hermano Jorge se llama, mire, me olvidé, qué bárbaro, que es muy conocida la hermana, es una hermana de muchos años en el camino
del señor Candia, de apellido Candia. Que el Señor bendiga a nuestra hermana, el Señor bendiga a su hijo, Esteban también, a su esposa Sara, el Señor bendiga grandemente. Ellos están allá al frente de la iglesia, el pastor José Gamarra, ¿no? Tratando de implantar en los corazones el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga a nuestro hermano amado, consiervo en el Señor, y bueno, que el Señor le dé gracia y bueno, y sabiduría para que haga el trabajo que el Señor nos encomendó. Gracias a todos los hermanos. Tenemos un viaje preparado para el mes de marzo, nuevamente para ir. Así que vamos a estar juntando ropa, juntando todo lo que podamos para llevarle a los hermanos allí en misiones. Gloria al nombre del Señor. Ahí las distancias son muy largas, hermano. Los niños tienen que caminar mucho para poder ir al colegio. A veces en medio de la selva misionera, los niños andan por caminitos que se van armando ahí en medio de tanto verde que hay ahí, y van y caminan bastante para llegar a la escuela o para ir al almacén, porque a veces acá tenemos todo servido, pero allá un almacén queda, no sé, muy lejos, hermano, o por lo menos para nosotros es lejos. A veces quedan 8 cuadras, 9 cuadras, y para nosotros no son cuadras como acá, son cuadras de bastantes largas, ¿vio? Así que el Señor bendiga con lo que usted pueda colaborar, hermano. Para los niños, a mí me gustaría llevar 1 o 2 bicicletas de niños, ¿no? Para darle a los niños, para que ellos también puedan tener para moverse, ¿no? Haciéndolo un poco más fácil. Pero bueno, el Señor proveerá. No es nuestra predicación esa, pero no sería mala idea. Por ahí usted tiene una bicicleta vieja, ¿no? Que ya no usan, entonces para poder enviarlas allá a misiones o llevarlas nosotros si la tenemos hoy, la mandamos hoy. ¿Para qué la vamos a tener acá? La mandamos allá a misiones, que la usen los chicos, y bueno, y ellos van a estar muy felices de saber que hay hermanos acá en Buenos Aires que se preocupan por ellos. Gracias le damos al Señor, gracias, estoy muy agradecido por este viaje. No pudimos ir en vehículo, en un vehículo propio, tuvimos que ir en micro, pero gracias al Señor, tal vez el próximo viaje iremos en vehículo. Dios dirá, si es su voluntad, gloria al nombre del Señor. El viaje misionero, llevar el Evangelio al campo misionero, es algo muy hermoso, muy hermoso. ¿Por qué? Porque allá no se conoce el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están bajo el antiguo pacto, tratando ellos de alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de las obras. Y nosotros sabemos que no es por obras, sino es por fe. Bueno, gracias al Señor, gracias le damos al Señor. Amados, gracias por todo lo que han colaborado en este viaje, a todos los hermanos y hermanas. Bueno, amado, también hubo un hermano que me llamó de Puerto Rico y que vive allá, estando yo allá en Misiones. Y bueno, nos llamó y lo conecté con el pastor allí. Y bueno, y hizo una donación el hermano en dólares. Así que el hermano quedó muy contento, ya lo recibió por Western Junior, el hermano le mandó los dólares y bueno, para la edificación de la iglesia. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que, bueno, ni pensábamos nosotros, pero el Señor proveyó. Mire, de allá de Puerto Rico. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar un nuevo libro hoy, que es Primera de Timoteo, ¿no? Y ya hemos dado el Segunda de Timoteo, ¿vio? Y ahora damos Primera. Y bueno, y así es el orden del Señor. Él nos da conforme a su voluntad.
Vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece, hermanos, si hacemos una oración usted y yo juntos para empezar esta prédica, este nuevo libro que vamos a dar por completo? Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu grande misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a trazar tu palabra. Señor, ayúdanos para que de nuestra boca salga tu voz, Señor, y tu voluntad, Padre. Señor, bendice a los hermanos que van a escuchar esta prédica, que sean edificados, que su espíritu sea vivificado. Señor, si alguno está enfermo, pueda ser sanado también con tu gran poder. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Entonces acá, en el capítulo 1, dice Pablo, un apóstol de Jesucristo, por el mandamiento de Dios nuestro Padre, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, mi propio hijo en la fe. ¿Vio? Así es el saludo que Pablo le hace a Timoteo en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces acá vemos nosotros, en estos dos versículos, podemos ver que no es una carta amistosa que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, no es una carta, podría interpretarse así, como que es una carta amistosa que Pablo le manda a Timoteo, sino que más bien es un encargo que le hace Pablo, muy importante, del apóstol principal de la iglesia, que es el apóstol Pablo, a un apóstol, porque Timoteo era uno de los apóstoles del Nuevo Pacto. Los apóstoles del Nuevo Pacto son 8, ya lo vamos a ver. Y bueno, y también Timoteo era un asociado del apóstol Pablo. Y Pablo le habla a él, como un posible sucesor de él, le habla en ese tono, no le habla como un amigo, sino como le habla como el apóstol principal, como aquel que fue establecido por Dios y por nuestro Señor Jesucristo, y le está dando una dirección a Timoteo. Entonces, tenemos que establecer el Evangelio que fue desde el principio, para poder recuperar a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo está completamente diseminada, por así decirlo, en diferentes interpretaciones y en diferentes doctrinas de hombres y mandamientos de hombres, y aún con diferentes apóstoles que no es el apóstol Pablo. En el principio, nosotros leemos, en el Evangelio del principio, leemos en el Evangelio después de la cruz, ¿vio? Porque antes de la cruz estaba la ley, pero después de la cruz viene un nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo, y después del principio, sabemos que los 12 apóstoles fueron al aposento alto y recibieron la llenura del Espíritu Santo, y Pedro cumplió con lo que Jesús le había predicho a él, o le había profetizado a él, que la llave, y te daré la llave del reino, le dice. Y bueno, y Pedro fue y predicó el Evangelio, el primero que fue a predicar el Evangelio, porque él tenía la llave, fue el apóstol Pedro. Eso nosotros lo sabemos. Pero después nosotros no teníamos apóstol, los gentiles, porque él era apóstol del reino, como todos los otros apóstoles,
¿no? Era apóstol de la iglesia judaica, ¿no? Bueno, y Dios en el principio levantó un apóstol por nosotros, que es el apóstol Pablo, ¿no? Y a él se le fue dado, no de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo, se le fue dado el evangelio de la gracia de nuestro Dios, ¿no? Que este evangelio que él recibió ya no era para los judíos solamente, sino que era también el evangelio dado para los gentiles. Por eso él dice, vamos a ver si lo... No, espera que pase un poquito esta música, porque esta no me impide que se escuche, me impide que se escuche bien. Gloria al nombre del Señor. Vamos a esperar. Yo le pido a los hermanos que me están escuchando que no lo hagan mientras que yo estoy predicando. Después usted me llama sin ningún problema. ¿No? Puede mandar por WhatsApp algún comentario o alguna pregunta. Usted lo puede hacer por WhatsApp. O algún saludo por WhatsApp. Pero no por teléfono, porque suena el teléfono en mi celular y ya no puedo seguir predicando porque no se va a escuchar. Bueno, entonces el apóstol Pablo fue levantado por nuestro Señor Jesucristo resucitado. Él no caminó con Jesús de Nazaret. Él fue levantado por Dios, ¿no? Para ser apóstol, predicador y maestro de los gentiles después de que Jesucristo resucitó, ¿no? Entonces, a él se le fue dado el evangelio para los gentiles, ¿no? Para los gentiles, pero también para los judíos pueden entrar en este evangelio, porque de los dos pueblos él hizo uno nuevo, uno solo, una nueva creación. Entonces, el evangelio que fue del principio acepta, ¿no? Como predicador, apóstol, predicador y maestro al apóstol Pablo. ¿Y los otros apóstoles qué pasa con los otros apóstoles? Ellos son apóstoles del reino, ¿no? Ellos tienen su lugar en el reino de Cristo, ¿no? Ellos van a juzgar a las 12 tribus de Israel, sentado en tronos, ¿no? Es el lugar que el Señor le destinó a ellos. Pero el apóstol Pablo es el apóstol, el enviado, porque apóstol significa enviado por Dios a predicar el evangelio a los gentiles, pero también a los judíos, a los hijos de Israel, y a los reyes y a los príncipes, bueno, a todo el mundo el evangelio de Pablo. Quiere decir que después de Jesús derramar su sangre en la cruz, el nuevo pacto consistía en esto, porque los apóstoles que eran del reino fueron llamados antes de la cruz, ¿no? Para establecer el reino de Dios. Pero bueno, pero el reino no salió, ¿no? Y entonces Dios levantó a Pablo como nuestro apóstol, nuestro predicador y nuestro maestro. Entonces, ¿qué tenemos que predicar nosotros? El evangelio que Dios le dio o que Dios le reveló al apóstol Pablo. Él es después de Cristo, él es el primer apóstol de la iglesia, ¿no? Es el principal, ¿no? Aunque él decía que no era digno de ser llamado apóstol porque era perseguidor de la iglesia. Pero sin embargo, Dios lo levantó a él para revelarle el evangelio de la justificación y el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué problema tuvo la iglesia? Que la iglesia, en vez de predicar el evangelio de Pablo, predicaron el evangelio del antiguo pacto, por así decirlo, ¿no? Pues predicaron el evangelio del reino, y los apóstoles del reino, ellos predicaban que había que guardar la ley y que había que circuncidarse, ¿no? Y Pablo se enojó grandemente con Pedro en el libro de Gálatas, no discutió frente a Pedro y le dijo que era de condenar lo que él hacía, ¿no? Porque el hombre no es salvo por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, hay que establecer el evangelio que fue desde el principio. Nosotros tenemos como apóstol al apóstol Pablo. Él es nuestro apóstol. No aceptamos otros apóstoles. Fuera de Pablo, no aceptamos apóstoles.
¿no? Pero en Pablo aceptamos apóstoles. Creemos que el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo establece apóstoles, pero no con un nuevo Evangelio, con revelaciones nuevas o con interpretaciones nuevas o con iluminación nueva, sino basado en lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. Bueno, entonces Pablo, como principal apóstol de la iglesia, le habla a Timoteo, que era un asociado de Pablo. Él no le estaba hablando como un amigo, sino que le estaba hablando con autoridad y le estaba haciendo le estaba señalando, por así decirlo, al apóstol Pablo, le estaba encargando solemnemente algo muy importante. Muy importante. Bueno, acuérdese que Pablo estaba considerando a Timoteo para que fuera sucesor de él. Nosotros somos sucesores de Timoteo, ¿no? Somos sucesores de Timoteo, entonces tenemos que imitar a Timoteo. También tenemos que imitar a Pablo y también tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, porque todo viene de la misma línea. Todo viene, primero está Cristo, después está Pablo, Timoteo y nosotros. Bueno, entonces nosotros ahora como sucesores de Timoteo, es decir, de Pablo o de Cristo resucitado, entonces nosotros estamos llamados, ¿no?, a predicar el Evangelio que él recibió en el principio. ¿Quién? El apóstol Pablo. Él no le llama a un niño, ahí en el capítulo 6, versículo 11 de Timoteo, sino que él le llama, en aquel momento, él le llama hombre de Dios, ¿no? Y ya Pablo no le ministra, sino que él servía con Pablo, ¿no? Llega un momento en que es bueno tener hermanos que uno va capacitando a través del conocimiento. Son hermanos que tienen que ser transformados, que tienen que ser llenos del Espíritu Santo, que tienen que ser preparados para que el día de mañana ellos puedan ocupar el lugar que tenemos hoy nosotros, ¿no? Eso es una preparación de muchos años. Por eso el que nos suceda a nosotros tiene que ser un hermano que reúna las condiciones de Timoteo, porque Timoteo fue el sucesor de Pablo. Entonces, para poner un sucesor en nuestro ministerio, por ejemplo, que es el ministerio que Pablo tenía, que es el evangelio que Pablo tenía, ese tiene que ser un Timoteo, por así decirlo. Tiene que mirar a Timoteo y tiene que mirar cómo Timoteo fue con Pablo. Él fue instruido por el apóstol Pablo, ¿no? Fue capacitado por el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que Dios le reveló a Pablo. Fue un hombre o un joven que fue muy sujeto al apóstol Pablo. Aunque en algún momento él tuvo debilidad, pero ahí él creía en el apóstol que él tenía, que era Pablo. Entonces, fíjese que ahí en Hechos, podíamos leerlo, en Hechos 19, 22, creo que es. Hechos 19, 22. Entonces, fíjese lo que dice ahí. Dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se detuvo por algún tiempo en Asia. ¿Vio? Enviando a Macedonia a dos de los que lo ayudaban. Ya eran personas que habían sido preparadas, que ya no eran niños, sino que ya eran hombres espirituales, y Pablo los dejaba a cargo de las iglesias que se iban levantando, y él seguía, vamos a leerlo de nuevo al versículo. Dice, y los envió a Macedonia a dos de los que le ayudaban, que era Timoteo y Erasto. Entonces, estos le ayudaban a Pablo, ya habían alcanzado un crecimiento, ¿no?, de
en la gracia, en el Evangelio de la Gracia, y ya estaban preparados para ellos administrar el mismo Evangelio que él predicaba a los hermanos allá en Macedonia. Fíjese, ¿no? Ahí en el capítulo 6, 11 del libro de Timoteo, recién él lo consideraba un hombre espiritual. Un hombre espiritual. Y ahí en Filipenses también Pablo vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 22. ¿No? Yo le doy los versículos para que ustedes puedan ver que lo que nosotros hablamos está de acuerdo con la palabra. Dice: pero la experiencia de él habéis conocido, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿De quién está hablando? Y está hablando de Epafrodito, Epafras. Pero fueron hermanos que fueron preparados por Pablo en una sumisión y en un sometimiento, ¿no? Que les permitieron a ellos llegar a ser colaboradores de Pablo. Para poder predicar este evangelio, para llegar a ser pastor, ¿no?, de este evangelio, uno no puede lograrlo si primeramente no estuvo sujeto en obediencia, en fe, en amor, en sostén a aquel que le enseña. El evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia prepara hombres, ¿no?, que son como Timoteo, ¿no?, que son hombres de fe, ¿no?, que son hombres que uno puede confiarle a ellos una obra, pero que ellos van a predicar lo que Pablo les enseñó. Él no podía dejar en Macedonia hermanos que predicaban un evangelio diferente. Ellos predicaron lo que Pablo les enseñó porque ellos fueron instruidos por Pablo. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio de la gracia. Y el hermano viene a la edad de, por ejemplo, póngale que 16, 17 años, entra a la iglesia. Entonces ahí nosotros lo tenemos que preparar. 16, 17 años, 15 años, ya es 30 años. 15 años preparándolo en la palabra y en la vida práctica. Entonces nosotros lo podemos designar, ¿no? Lo podemos contar como un colaborador. Entonces, un ayudador, ¿no? Ya no es un hermano que está sometido, sino que de alguna manera es un compañero. Es un compañero y él ayuda a llevar la carga. Y es bueno preparar hermanos así, ¿no? Nadie puede llegar a ser pastor o maestro en el Evangelio de la Gracia si no estuvo sometido en fe, en amor, en obediencia a un pastor que predica la gracia. Hay muchos que predican la gracia, que son pastores, pero nunca estuvieron sometidos. Ellos se pusieron por ellos mismos. ¿Vio? Nadie lo designó a ellos. A otros hoy son pastores porque fueron hermanos que predicaban un evangelio completamente diferente a lo de Pablo, y entonces buscaron ese respaldo, esa cobertura para llegar a ser pastores o evangelistas o lo que sea. Pero la gracia produce pastores, evangelistas, maestros, profetas, ¿no? Aquellos que son instruidos por la gracia misma. ¿Entiende, hermano, no? Timoteo fue un hermano que fue instruido, capacitado por el apóstol Pablo, por el evangelio que él predicaba, y bueno, y a su tiempo, lógicamente, que fue un hombre de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, Filipenses 2:22 dice así: pero la experiencia, acá está hablando de Epafras, ¿no? La experiencia de él habéis conocido, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a espero enviaros luego que yo viere cómo van mis negocios. Bueno,
Entonces, Pablo, él de alguna manera se introduce como un apóstol principal de este evangelio, ¿no? Como el enviado de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque él fue un apóstol de Jesucristo por mandamiento de Dios nuestro Salvador, ¿no? Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Quién lo constituyó a Pablo como apóstol? Dios. Él lo envió. No, Él lo envió. Y nuestro Señor Jesucristo también lo envió. Entonces, todo lo que predicamos, el Evangelio de la gracia, tenemos que haber sido instruidos por el Evangelio de Pablo. Y el Evangelio de Pablo, nunca escuchamos, vemos que Timoteo o Épafras o Silvano o algunos de los colaboradores de Pablo se separaron de Pablo para liderar como pastores, como evangelistas o como apóstoles, sino que ellos respetaron al siervo del Señor, honraron al siervo del Señor obedeciéndole en todo. Hay muchos que caminaron con Pablo, pero que no llegaron. ¿No? Demas, por ejemplo, o Alejandro el Candelero, ¿no? O con otros, y Mineo creo que también, no fueron hermanos que fueron instruidos por Pablo, pero ellos retrocedieron. Entonces no pudieron alcanzar ellos a ser apartados, ¿no? Como ministros de Jesucristo. No alcanzaron eso. Por eso el Evangelio de la Gracia o el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es algo muy responsable, ¿no? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado prepara, ¿no? A hombres, ¿no? Que van a ser pastores, que van a ser maestros, que van a ser evangelistas, que van a ser profetas, y bueno, prepara el Evangelio de la Gracia eso. Y en esa preparación los hermanos saben que no pueden ocupar un lugar oficial, por así decirlo, en la iglesia, hasta que no sean enviados por aquel que le instruye, por aquel que Dios estableció. Entonces, vemos nosotros el saludo del apóstol Pablo, que no es un saludo personal, de amigo, no, estaría fuera de lo que quiere decir el saludo, porque es muy importante el saludo. Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Estas son palabras que Pablo también usó para Tito, ¿no? Para nuestro amado hermano Tito. En cada epístola, la primera, por ejemplo, la primera ocurre 3 veces. Jesús es llamado el Salvador. Esto significa que la salvación es divina, que Jesús es el Salvador. Reconocemos a Jesús como el Salvador. Y es de Dios, al igual que el Evangelio, es llamado el Evangelio de Dios. El Evangelio que predicaba el apóstol Pablo es el Evangelio de Dios, ahí en Romanos capítulo 1:1. Es el Evangelio de Dios. Dios salva a los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que enseñaba el apóstol Pablo. Y eso difiere mucho del otro Evangelio, aunque no hay otro Evangelio, sino que hay algunos que pervierten, quieren pervertir el Evangelio de Cristo, enseñando que la salvación no es por medio de Jesucristo, sino es por medio de cumplir los mandamientos y bueno, y de el esfuerzo de vivir una vida santa. Pero Pablo dice que el Salvador es Jesucristo, ¿no? Él es el Salvador. También acá en
el apóstol Pablo, él nos aclara que el evangelio de Dios no era de él, no era el evangelio de él, ¿no? Que él había interpretado, no, era el evangelio de Dios. Y en el evangelio de Pablo, Dios salva a los hombres por medio de su Hijo, por medio de este Hijo que es tanto divino como humano. ¿Vio? Tiene los dos. Entonces, también Él usa nuestra esperanza. Y entonces nos lleva al futuro. Él es nuestra esperanza, ¿no? Él nos lleva a la eternidad, Pablo. Y nos asegura allí que en esa eternidad hay un lugar para nosotros, un lugar eterno. Porque si nuestra esperanza es Cristo, quiere decir que nosotros estamos esperando estar donde Él está. Y bueno, y entonces nos hace ver a nosotros que nosotros vamos a tener un lugar con nuestro Señor Jesucristo allí. Entonces, su hijo Timoteo fue recordado, por así, Pablo lo exhortó de la magnitud del mensaje. Y le recordó a él, a Timoteo, qué relación tenía él con el Evangelio. ¿Vio? Él le recordó ahí. Entonces dice, Pablo, un apóstol de Jesucristo por mandamiento de Dios, nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y dice también, en primera de Timoteo, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él le recuerda que la gracia, ¿no?, y la fe son en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo le dice gracia y paz. Y este saludo, por así decirlo, era común, gracia y paz. Y él en casi todas sus epístolas y cartas, él saludaba de esta manera, gracia y paz. ¿Por qué? Porque él estaba anunciando la bendición que Dios nos había dado por medio de la gracia. Como en todas sus cartas, ya sea a individuo o a asamblea, la gracia era el atributo oculto de la deidad, ¿no? La gracia era un atributo de Dios mismo. Y entonces, ¿qué hizo posible que nosotros recibiéramos la gracia de Dios? La redención. La redención descubrió la misericordia, ¿no? Y la misericordia es parte de la gracia, ¿no? Es parte de la gracia. Porque nosotros fuimos salvos por misericordia, hemos sido salvos por gracia, ¿no? Y eso hace la paz, ¿no? Eso hace la paz. Es el resultado, ¿no? Ahora, experimentalmente, nosotros tenemos paz para con Dios, por medio de la gracia y la misericordia. Ahora tenemos paz para con Dios. Es con Dios. Porque Dios está ofendido con nosotros por medio del pecado de Adán. Entonces, la paz de Dios fluye en nosotros y también en nosotros, ¿no? Y nos colma a nosotros de esa paz, ¿no? La gracia de Dios es como un río que fluye dentro de nosotros. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, ¿no? Y eso es maravilloso, eso solamente la gracia, el Evangelio de Dios nos hace saber eso. Por eso, hermanos, somos llenos de ese río, de esa paz. Somos llenos de toda la plenitud de Dios. Porque nuestro Dios es el Dios de paz. Aleluya, gloria a Dios. Y acá, cuando decimos nuestro Dios, está incluido la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este saludo es muy mantenido por Pablo en todas sus epístolas. Y es parte de la sana doctrina, por así decirlo, ¿no?
¿cuál era el saludo? Fíjese que acá dice, gracia y paz, ¿no? De nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Ese verdaderamente sería el saludo. Gracia y paz de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ese sería el saludo. Nos identificamos con el Evangelio de la gracia. Cuando decimos gracia y paz, estamos diciendo, hermano, la gracia, ¿no? La misericordia de Dios nos salvó. Y esa misericordia nos trajo paz, no una paz que se pierde, sino que se mantiene en nosotros esa paz, ¿no? Porque la gracia hizo posible la redención, y la redención hace que nosotros tengamos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el saludo era ese. Era un saludo que, digamos, estaba lleno de doctrina, lleno de enseñanzas, ese saludo. No era Dios te bendiga, ¿vio? Era la gracia y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Ahí hay mucha enseñanza ahí. Hay mucha bendición en el saludo mismo, gracia y paz, ¿vio? Y bueno, yo me puse a pensar en este saludo. Yo oigo ahí hermanos que predican eso, que saludan de esa forma, pero que no tienen a Pablo como apóstol. Tiene a otros apóstoles, otro apóstol tiene. Juan no puede ser nuestro apóstol. Negamos que Juan haya sido un apóstol de Jesucristo de ninguna manera. Nosotros decimos que Juan fue un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, como lo fue Pedro, como lo fue Santiago, como lo fue Mateo, como lo fue Lucas, como lo fue Juan. Pero nuestro apóstol es el apóstol Pablo. Y nosotros tenemos que ser fiel al apostolado. Porque ¿de dónde recibió el apostolado? De un apóstol mayor que él, que es nuestro Señor Jesucristo, resucitado, no hombre. Jesús, hombre, no llegó hasta la cruz. Todas sus enseñanzas, de alguna manera, eran para el reino. Para el reino. Ahora, la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo, nuestro primer apóstol de la iglesia, fue nuestro Señor Jesucristo resucitado. Él fue enviado como el Espíritu vivificante, como el Espíritu que da vida. Los otros apóstoles, ellos fueron los apóstoles del reino. Tienen un mensaje. No había una enemistad entre los apóstoles del reino y los apóstoles de la gracia, ¿no? Sino que, como encontramos en las Escrituras. En las Escrituras vemos que dice Pablo que ellos nos dieron la diestra en señal de compañerismo. Solamente nos pidieron que nosotros vayamos a los gentiles y ellos quedaban con la circuncisión, con el Evangelio del Reino que ellos predicaban. No hay enseñanza para la iglesia, doctrina para la iglesia, ¿no? Directa, si no es a través del apostolado de nuestro Señor Jesucristo y del apostolado del apóstol Pablo. Por eso hay muchos hermanos que usan este saludo: la gracia y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, pero ellos toman a otro como apóstol, que no es el apóstol Pablo, sino, por ejemplo, a Pedro, a Juan, o a otro que salió después. Nosotros, siguiendo el Evangelio que fue desde el principio, nuestro apóstol es el apóstol Pablo. Y aceptamos todas las enseñanzas que Cristo le dio a él, toda la iluminación que Cristo le dio a él, y la aceptamos completamente, fielmente, como lo hizo Timoteo, como lo hizo Epafras, ¿no? Como lo hizo Silvano.
y bueno, y otros, Tito. Entonces, ahí está el secreto de poder hablar todo la misma cosa, tener toda la misma fe. Nosotros tenemos que llegar a tener la misma fe y a sentir lo mismo, ¿no? Pero tenemos que ser instruidos por un apostolado, no por 12 apóstoles. No, porque los 12 apóstoles, cuando vemos que ellos relatan el Evangelio, no, el Evangelio del Reino, ellos ven diferente. Algunos relatan alguna parte y otros relatan otra parte. Pero el apóstol Pablo, él recibió el Evangelio por revelación de Jesucristo. Y fue el Evangelio de Dios. Dios lo comisionó a Pablo, ¿no? Y Cristo lo comisionó a Pablo a que predicara el Evangelio de la gracia, ¿no? Para la iglesia. No podemos interpretar las Escrituras sin el apostolado de Pablo. Hasta dónde llegó Pablo es hasta donde nosotros vamos a llegar. Así es. Lo demás está puesto a interpretación, ¿no? Lo demás está puesto a interpretación. Bueno, pero sigamos con la lectura de nuestro amado Pablo a Timoteo. Entonces nosotros vemos la sana doctrina, ¿no? La sana doctrina, ahí está. ¿Por qué esta doctrina o este Evangelio de la Gracia está sobre una sana doctrina? ¿Por qué es sana? Porque produce vida, no produce muerte. Este Evangelio de la Gracia es un ministerio de vida, no es un ministerio de muerte como el Evangelio de la ley, ¿no? Entonces vemos que él hace una clara distinción entre Dios y Jesús, ¿no? En el versículo 2, él primero es llamado nuestro Padre. Y en el último, nuestro Señor. También es revelado a Pedro por el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? ¿No? Ahí en el libro de los Hechos podíamos leer en el capítulo 2, Hechos 2, 21 y 22. Dice: y todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. ¿Vio? Así dice Pedro. Y todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. En el 21 dice ese. Y el 22 dice, el 36, en el mismo capítulo, pero versículo 36 dice: sepa pues ciertamente, ciertísimamente, toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿no? Entonces nosotros vemos acá, él hace una clara separación entre Dios y Jesús, ¿no? Dios es llamado nuestro Padre por Pedro. Y después, él, a nuestro Señor, como Pedro lo conocía porque el Espíritu Santo se lo había revelado, Jesús no es en ninguna parte llamado Padre, ni es el Padre llamado Señor, como cabeza de la iglesia, sino que usted puede ver ahí en 1 Corintios, en el capítulo 8, 6 y 1 de Timoteo 2, 5. Entonces hay una separación, ¿no? Porque dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por ordenación de Dios, nuestro Salvador, y al Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Vio? Lo pone en su lugar a cada uno. Entonces, nosotros vemos esta manera de escribir del apóstol Pablo, que él le escribe a su compañero, ¿no? Lo comisiona a su compañero de que él mantenga la doctrina, la enseñanza que él recibió
no cuando él era más joven. Él le comisionó esto como algo, digamos, con mucha seriedad. Igual nosotros somos llevados por la palabra, por el Evangelio de la gracia, a ser fieles al Evangelio mismo de la gracia, a las 14 epístolas del apóstol Pablo. ¿Vio? Tenemos que ser fieles a lo que está escrito en esas 14 epístolas. La iglesia tiene que ser fiel a lo que está escrito en esas 14 epístolas. Tiene que ser, y tiene que tomar a Pablo como el apóstol que Dios señaló, y a nuestro Señor Jesucristo también, que señaló y colocó en la iglesia. En la iglesia no fueron colocados los 12 discípulos, sino el apóstol Pablo. ¿No? Y todos los que predicamos el Evangelio de la Gracia tenemos que llegar a ser, no pastores, no todos vamos a llegar, pero aquellos que llegan son constituidos pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, pero basados en el Evangelio que Pablo predicó. ¿Entienden? Y para eso hay que mostrarse como Timoteo. Timoteo se mostró un fiel ministro de Cristo. Él desde muy pequeño, él tenía la fe de su abuela y de su madre Eunice. Él desde muy pequeño. Fue toda una vida de preparación llegar a ser un apóstol o un pastor que predique el Evangelio de la Gracia. Fue toda una vida de preparación, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros dar a entender. Nadie puede llegar a ser pastor en la gracia primeramente si no estuvo sujeto a su pastor. Si no fue colaborador de su pastor, que le enseñó la gracia, que lo instruyó en la gracia. ¿No? Nadie puede llegar a ser. Dios no aparta así. Dios aparta siguiendo un orden. El orden que el apóstol Pablo nos hace ver a través de sus epístolas y de sus cartas, ¿no? Pero vuelvo a decir, ¿cuántos hermanos predican la gracia y nunca estuvieron sujetos a ningún pastor? Menos al pastor que le instruyó en la gracia. Usted tiene que ver quién instruyó en la gracia a usted. Y usted tiene que estar sujeto a su pastor. Tiene que ser fiel a lo que él enseña. No trate de que su pastor enseñe lo que a usted le parece o lo que usted interpreta. No. Usted tiene que despojarse de todo eso y someterse, ¿no?, a su pastor que fue puesto por Dios para predicar el Evangelio de la Gracia. Pero eso es muy duro, hermano Ramón. Pero esa es la manera. Es la manera para poder llegar todos a hablar lo mismo, para poder extender el Evangelio de la Gracia, ¿no?, para poder introducir a los hermanos en el nuevo pacto, porque hay hermanos que todavía están en el antiguo pacto. Bueno, doy gracias al Señor, hermanos amados, por esta hora de programa. No sé si, porque no tengo reloj por ningún lado, pero bueno, creo que ya estaremos cerca de la hora. Vamos a seguir hablando sobre el primera de Timoteo. No busco ofender a nadie, yo no busco ofender a nadie. Lo que busco es establecer el Evangelio de la Gracia como Pablo lo enseñó. Vemos a través de Pablo, vemos a través de sus colaboradores y tenemos que imitarlos a ellos, porque ellos fueron desde el principio. Y cómo Dios respaldó, hasta hoy, Dios respaldó su Evangelio de la Gracia. El Señor les bendiga, hermanos. Esperamos vernos el día miércoles de 9 a 10 de la mañana. El Señor les bendiga. Ahora me voy para la radio La Predicadora, la 91, la 94.1, perdón, la 94.1, Radio La Predicadora FM. Doy gracias al Señor, hermano. Alabado sea el Señor. Doy muchas gracias por haberme dado a conocer este Evangelio de la Gracia. ¿No? Yo que no soy un hombre merecedor de que el Señor nos haya dado este privilegio. Bueno, pero así es Dios. No hay mérito en el hombre, todo está en Dios. Él mira el corazón del hombre, Él conoce los pensamientos y la intención, y bueno, y ahí está. Padre Santo,
Te damos gracias, bendigo a todos los hermanos y hermanas que van a escuchar este programa, que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén.